Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 18. Barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjese, este hombre está recibiendo una dirección de Dios para que pueda ver y comprender la obra de Dios. Y le da una dirección, que fuera a la casa del alfarero. ¿Sí? Este hombre recibe esa dirección y ese hombre va a la casa del alfarero y ahí empieza a ver con sus ojos lo que este hombre está haciendo en una rueda con un barro y con sus manos. Y dice que esa vasija se echó a perder y dice que tomó de nuevo ese barro y volvió a formar la vasija que él quería y que él deseaba hacer. Dice, ¿no haré yo así con vosotros? Yo entendí en estos días, el Señor me estuvo hablando, me estuvo ministrando, que Dios quiere que entendamos que necesitamos ser formados para formar. Si yo no soy formado, no voy a formar. Usted debe entender que usted es un formador. Usted no es alguien más que va a pasar sin tener en cuenta que Cristo estuvo en su vida. ¿Cómo una persona puede decir que Cristo está en esa persona? Cuando yo veo la obra de Cristo ejecutándose en su vida. Cristo dijo a sus discípulos, id y haced discípulos. Cuando yo veo que hay una persona que está haciendo discípulo, yo puedo ver la vida de Cristo en esa persona. Pero si esa persona no está haciendo discípulo, es mentira que me diga que Cristo está en esa persona. Porque la vida de Cristo es ejecutando el plan y el propósito de Dios. Y hay personas que tienen discípulos, pero no lo forman. O el discípulo no se deja formar. Y usted, para que el plan de Dios se ejecute perfectamente, debe dejarse formar y debe formar. Una cosa es tenerlo. Una cosa es que este alfarero tuviera el barro, pero él debía formar esa vasija. No debía esperar que alguien viniera por esa vasija, no, debía hacerla él esa vasija con sus manos. Y debía hacer y ejecutar lo que debía ejecutar. Y el barro no le puede decir al alfarero cómo lo debe tomar, qué debe hacer, cómo lo tiene que hacer. Dice la Biblia, ¿le dirá el barro al alfarero? No. Por eso debemos entender que Dios, cuando Dios comenzó su obra, fíjese cómo la empezó. Génesis 2, 7 y 8. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Formó. Diga conmigo, formó. Él formó. Él le dio forma al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza, le dio una forma. Fíjese, mírese usted mismo la forma que Dios le ha dado. Nos dio 10 dedos en los pies, 10 dedos en las manos. Lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto. ¿Por qué? Porque Él lo formó. No dejó que le faltara nada, sino que lo hizo perfecto. Entonces vemos a un Dios formador, a un Dios que está formando. Volvemos a comenzar. 7 y 8. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Mire, ¿a quién puso en el huerto? Al hombre que había formado. No podía poner a cualquier hombre, si no iba a ser una estatua. Pero él lo formó, le puso un espíritu, le dio vida, lo formó. Entonces, una vez que el hombre estuvo formado, entonces lo llevó al propósito de Dios. Por eso hay muchas veces que no estamos en el propósito porque no nos dejamos formar. Y cuando nos dejamos formar, podemos decir que estamos en el propósito de Dios. Si usted no se deja formar, nunca podrá estar en el propósito de Dios, porque Dios formó al hombre y después lo ubicó al hombre en el propósito de él, que era que estuviera en el huerto. Volvamos a leerlo y escuche. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Qué glorioso poder entender que Dios puede usar a alguien. ¿Cuántos quieren ser usados? Debe ser formado. Si usted quiere ser usado, debe ser formado. Amén. Dios no va a usar a alguien que no se deja formar. Y para los discipuladores, para los líderes, debemos formar. Si yo no formo, estoy abortando el plan de Dios. Para un formador no es fácil formar. Y para alguien que es formado tampoco es fácil dejarse formar. ¿Por qué? Porque hay roces, hay chispas. Y suceden esas cosas. Y eso es parte de la formación. Eso es parte del discipulado. Por eso el discipulado. Un momento Jesús iba caminando con sus discípulos y los mismos discípulos dijeron: palabras duras habla este. Y Jesús dijo: ¿qué acaso ustedes se quieren volver? Pero no era que Jesús quería que se fueran. Debía confrontarlos para que entendieran el plan de Dios. Por eso hay gente que hay que ver cómo se le dice las cosas, porque tenemos temor que se vaya de la casa de donde Dios lo puso. Ese hombre no se está dejando formar. Ese hombre no se está dejando discipular. Y en la cual dice la Biblia, el que se deja sin disciplina es un bastardo. No tiene un padre, no tiene un formador. Para eso justamente es la paternidad. Es para formar. Imagínense que usted a su hijo biológico no lo forme. Y algunos dicen: yo no voy a obligar. No lo voy a obligar a hacer tal cosa. Y si esa mentalidad tenés con tus hijos biológicos, que cuando tu hijo lo vaya a despertar a la mañana para que vaya al colegio a la mañana y está frío y tu hijo te diga: no quiero ir. Está bien, no lo voy a molestar. Después las consecuencias va a vivir ese hijo por no haber tenido un padre que lo formase. Y un padre, cuando es un formador, mire, aunque se queje, aunque llore, aunque grite, se levanta y va al colegio. Porque cuando mañana él tenga un título, cuando mañana sea alguien, le va a dar gracias a ese formador que tuvo un día, que un día lo molestó, que un día no lo dejó, que con esos caprichos o con ese enojo. Se enoje, patalee, grite, va al colegio. Zapatee, grite, yo voy a discipular a los hombres que Dios me ponga. El que no quiera estar porque no quiere ser formado. Yo no voy a rendir y yo no quiero que Dios me saque del reinado. Yo quiero que el reino de Dios esté sobre mi vida. No quiero ser un Elí que no supo formar a sus hijos y terminó perdiendo el reinado y sus hijos terminaron muertos. Yo no sé cuántos de aquí quieren terminar muertos o cuántos no quieren reinar. Pero yo quiero reinar y por lo cual debo ser un formador para que el reino de Dios esté sobre mi vida. Cuando el reino de Dios está sobre mi vida es porque estoy formando
estoy discipulando y estoy exhortando, estoy dando con el blanco. Y eso es lo que no quiere el diablo muchas veces. Que usted sea un formador. Usted debe ser un formador, le guste o no le guste al varón. Como le digo, hay chispas. Yo trabajé en una fundición y en la cual se hacía una pieza y esa pieza salía con rebarbas. Esa pieza le faltaba ser agujereada, necesitaba ser torneada. Había un proceso para que llegase a ejecutar el plan por lo que había sido creada esa pieza. Entonces hay piezas que no pueden ejecutar el plan por lo cual fueron creadas porque todavía tienen rebarbas. Y cuando digo rebarbas, caprichos. Pregúntale que tiene a tu lado, ¿tenés rebarba? No le diga, no, yo me afeito todos los días. No estoy hablando de esa barba. Déjese pulir. Déjese que el torno con la pieza empiece a sacar lo que está sobrando, lo que está de más. Cuando usted deja que la pieza, que la mano del alfarero, por eso es la paternidad, para que entre esa pieza a sacar la rebarba y después usted ve una pieza terminada, una pieza pulida y esa pieza tiene un valor. Esa pieza cuesta mucho y se puede ver el brillo. Y el brillo es Cristo en nosotros cuando somos formados. Es la luz, Cristo está en mí. Entonces puedo resplandecer como Cristo. Pero hay gente que está opaca, gente que no ha sido pulida, gente que no se quiere dejar pulir. Y cuando una persona no se deja pulir, cuando una persona no se deja tratar, empieza a tener a su alrededor basuras. Se empieza a oxidar, empieza a perder valor. Y llega un momento que ya la desechan porque no se dejó tratar. Pero si usted se deja tratar, será un hombre y una mujer muy usada por Dios. Será un hombre y una mujer usada por el poder de Dios. Por eso dice Dios que puso a alguien que Él formó en el huerto. Amén. Fíjese lo que dice Isaías 43. Fíjese. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Ahí nomás. Fíjese lo que dice. Leamos después. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Creador tuyo, oh Jacob. Era creado y tenía un nombre. Era Jacob. Pero ahora, cuando lo llama por nombre, no le dice Jacob, le dice Israel. ¿Por qué le dice Israel? Primeramente le llama Jacob y después le habla Israel. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Formador. Cuando el hombre se deja formar, Dios le pone nombre. Dios dice, tú eres mi ungido y tú eres lo que yo digo que soy, porque te dejaste formar. Por eso cuando usted se deja formar, usted tiene un nombre que se lo ha dado Dios. Usted es un hombre, es un siervo, es una sierva, es un apóstol, es un profeta, es un evangelista, es un intercesor. Es algo que Dios lo va a llamar por su nombre. Pero Jacob era un nombre que él arrastraba y Jacob era un usurpador. Eso significaba. Por eso él venía con muchas cosas que debía trabajar Dios con él. Debía sacar esas rebarbas que tenía Jacob. Pero cuando Jacob se dejó tratar, se dejó formar, se dejó discipular, le gustaba, no le gustaba, y renegaba y se enojaba con Dios y así. Pero Dios lo trató y lo trató y lo trató. Y cuando lo trató, puso un nombre que es una ciudad, que es una nación,
Israel es la nación de Dios. Mire el privilegio que tuvo Jacob de ser un usurpador, de ser una nación santa, una nación que es de Dios, una nación, un nombre precioso le dio. Yo no sé cuántos de aquí anhelan lo de Dios. ¿Cuántos anhelan lo de Dios? Debe dejarse tratar. Si usted no está en un discipulado, mire, usted hoy no se puede ir y diciendo, bueno, ya vamos a ver la semana. No. Usted hoy debe decir, yo hoy me tengo que dejar tratar, me tengo que dejar pulir, me tengo que dejar que trabajen como el alfarero. Amén. Cuando uno se deja tratar, se deja pulir, cuando uno se deja ministrar la palabra de Dios, podemos ver que la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. Y para ir terminando, vamos a leer en 1 Samuel 17, 34 y 36. Vamos a leer de 1 Samuel. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fíjese, David allá con las ovejas, él se estaba dejando formar. Dios estaba formando un carácter. Dios estaba formando un hombre en la cual Dios lo iba a poner como Adán, que lo formó, y una vez que estuvo formado, lo puso en un lugar, en el plano que Dios quería ponerlo. Ahora Dios estaba formando a David con las ovejas de su padre y en la casa de su padre. Y ahí estaba David siendo formado. Y hay personas que yo puedo pensar, porque David tenía muchos hermanos, y tal vez algunos hermanos, tal vez Isaí decía, bueno, ¿quién va a ir a cuidar las ovejas hoy? Y nadie contestaba. Y David, yo padre voy a ir. Y ahí va David. Y tal vez los otros hermanos se tocaban. Parecía como que era tonto. Y tal vez el día siguiente David traía su rebaño a la noche, a su casa tal vez, y al otro día debía darle de nuevo pasto y debía tener a alguien que las cuidara. Y ahí es ahí como un padre tal vez decía, bueno, ayer tuvo David, hoy ¿quién va a ir? Y nadie hablaba nada. Y David, yo padre voy a ir. Y ahí va David. Y David estaba siendo formado por Dios. Y muchas veces ocurre que en los discipulados que hay un plan de trabajo, porque por ahí muchas veces pensamos que el reino de Dios es decir, veo ángeles. No. El reino de Dios es vivirlo cada día, con lo que me toque hacer y con lo que me toque ejecutar. Ahí está el reino de Dios. El reino de Dios no se va a mover a mi plan, a mis ideas. No, es lo que yo debo hacer. Si es cuidar las ovejas, voy a cuidar las ovejas. Si tenemos un desafío en un discipulado a hacer tal tarea, y vamos a hacer esa tarea. Y si tenemos otra meta, y vamos a esa meta. Y si hay que hacer esto, y vamos a esa meta. Sea lo que sea. David le estaba tocando esto, cuidar las ovejas de su padre. Pero él ahí se estaba formando un carácter que no iba a dejar que nadie viniera y dañara las ovejas de su padre, porque él amaba la casa de su padre. Y el apóstol Ariel un día predicando en Salta en un congreso dijo que David ponía hasta la vida, porque ponían la vida de verdad. Imagínense pelear con un oso o con un león, no era cosa de decir, wow, lo voy a hacer yo, no. Son animales muy fuertes.
Y usted imagínese que le está sacando la comida de su boca. Era algo, no era que andaba justo por ahí el león o el oso, andaban de paseo. No, iban a buscar el sustento. Entonces iban decididos ellos también a matar. Pero ahí David se había dejado formar el carácter. Era tanto el celo que él tenía por la casa de su padre, que no iba a dejar que ni un oso ni un león tocara lo que era de su padre. Y ahí él, ¡trac!, lo mataba. Pero salgamos ahora de ahí. Vamos a leer 45, 17, 45. Ahí vamos a ver una escena también. David, Isaí le dice a David, mira, anda, présteme atención aquí un minuto. Isaí le dice, David, anda donde están tus hermanos que están en una guerra y llévale pan y queso. Los hermanos ya estaban en un terreno, estaban en un lugar. Pero ahí dice que el filisteo venía a la mañana y desafiaba. Y ahí estaban los hermanos de David, quietitos, quietitos. Ni lo miraban cuando salía ese filisteo, ese grandote. Salía y ellos cuando le decía, le pegaba 2 o 3 gritos, ellos con temor. Bajaban su cara, miraban sus ojos hacia el suelo, tenían temor. Pero ahora Dios va a usar a alguien que está formado y lo va a llevar a ese terreno donde hubo alguien que no se dejó formar, que parecía que él era el más vivo, que él era el más querido por todos, era el privilegiado. Pero hoy vamos a ver a uno que se dejó formar, a uno que cuando le pusieron un desafío daba un paso hacia adelante y no alguien que retrocedía, sino que cuando había un desafío, él lo asumía y decía, yo iré, Padre, yo iré, yo iré. Y los hermanos tal vez hacían sus cosas, las que ellos querían hacer ese día, pero había uno que se rendía a la voluntad del Padre. Y ahora vamos a ver a uno en acción, a uno que hizo la voluntad del Padre, y vamos a ver a otro que no dejó ser formado. ¿Qué sucedió? Entra David en ese territorio, en esa escena, y ve a uno que está insultando, que está amenazando, que está faltándole el respeto, como así decir, al ejército. Y como David estaba formado, estaba lleno del fuego de Dios. Por eso, para que Dios lo use, debemos estar llenos del fuego de Dios. Y ahí llega David. Porque David, mire, David podría haber tenido rencor con su hermano y decir, no, yo a ellos no les voy a llevar. A mí, no. Si hoy me toca cuidar las ovejas y mañana me toca llevar pan y queso, lo voy a hacer. Yo voy a obedecer a mi padre. Y así que lo llevó. Y ahí entra David. Y David le dice a su hermano, ¿quién es este? Filisteo y circunciso que está amenazando al pueblo de Dios. ¿Quién es este? Y los hermanos le dijeron, no, ese Goliat. No, cuidado. Dice que, y de todo esto que están acá nadie le hace frente. No. Mirá lo que es. Mirá cuánto mide, mirá su fuerza, mirá su escudo, mirá su espada. Dice que era pequeño David. Dice, yo voy a ir. Fíjese. Y ahí entra David en escena. Leemos. Entonces dijo David al filisteo. Fíjese lo que le dice David al filisteo, a alguien que amenazaba. Mire lo que le puede decir a alguien que está amenazando nuestras vidas. Cuando alguien se deja formar, cuando alguien se deja formar para que el fuego de Dios esté en ese hombre o en esa mujer. Ese hombre que se deja formar va a tener palabra de Dios. Fíjese las palabras que tenía David en su boca. Tú vienes a mí con espada y lanza
y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese, a quien tú has provocado. Tú venís con espada, con jabalina, y él no venía con nada de eso. Porque él sabía quién estaba con él. Cuando usted no se deja formar, Dios no está con usted. Pero cuando usted se deja formar, ahí Dios está con usted. Pero David, como se había dejado formar, él sabía quién estaba. Y fíjese lo que dice. Jehová te entregará hoy en mi mano. Fíjese lo que le empieza a decir, le empieza a declarar. Jehová hoy te entregará a mis manos. Y yo te venceré. Y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y a las bestias de la tierra. Y a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pero hay amenazas que recibimos y enseguida. Pastor, ore por mí. No se animó a declarar. El diablo viene y si usted lee cuando el filisteo habla, dice, ¿qué te crees que soy un perro yo que vení con una onda? El filisteo le habló 2 o 3 palabras nomás. Pero David le descargó con un arsenal de armas. Con palabras, pa. Lo asustó. Por eso cuando usted se deja formar, mire, que venga el diablo, el brujo, que vengan lo que venga, cuando el diablo se le acerca a usted, va a saber que es un hombre de Dios, como dijo David. ¿Quién es este que está amenazando al pueblo de Dios? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sucedió? Seguimos. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Sabrá toda esta congregación. Porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Fíjese, sin tener espada lo mató. Ahora, ¿sabe por qué? Después dice que toda la tierra supo de la fama quién era David. Porque ese hombre fue formado y ese hombre le hizo frente a alguien que sus hermanos no habían tenido el coraje de enfrentarlo, porque ellos lo miraban con una vista humana. Ellos no tenían a Dios como lo tenía David, sabiendo que Dios era grande, que era poderoso, que era victorioso, que Él le había entregado la victoria con el oso y con el león. Así va a estar Dios con él, también contra este filisteo. Y quiero decirte algo, usted necesita un Goliat para que se levante un David. Necesitamos un Goliat para que se levanten los David en este tiempo. Pero hay gente como no está formada y no se deja formar, están ahí en el campo de batalla, pero están quietos, son una estatua. Pero cuando el hombre, la mujer se deja formar, quiero decirte que tu fama se va a oír en Villa María, que hay un hombre de Dios, que hay una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay hombres que necesitan el fuego, hay mujeres que necesitan el fuego, pero para tener el fuego de Dios debo ser formado y debo formar para que la fama sea escuchada, que hay Dios en Villa María, que hay un Dios fuerte que defiende a su pueblo y que levanta a su pueblo. En el nombre de Jesús, ponte de pie en esta hora y déjate formar, porque la gloria de Dios va a venir sobre tu vida. ¡Aleluya! Usted tiene que salir
y no estar temeroso cuando el enemigo se levante. Sino debe saber que el temeroso va a ser ese gigante que se levante con usted. Porque usted se ha dejado formar. Porque usted tiene palabra de Dios en su boca. Usted tiene palabra de reino, de autoridad, para arrancar, destruir, derribar y arruinar las obras del diablo. Usted es un siervo de Dios, hermano. Usted ha sido comprado por la sangre del Cordero. Y está la unción de Dios sobre esta casa, para levantarte sobre tu casa, levantarte sobre tu matrimonio, levantarte en ese barrio, levantarte en esa ciudad. Y donde tú vayas, Dios va a estar contigo. Así como estuvo allá cuidando las ovejas y Dios estaba con David, que mataba al oso y mataba al león. Así donde se fue a la otra tierra, a donde estaban sus hermanos ahí paralizados, ahí también estaba Dios. Donde tú vayas, tiene que ir Dios contigo. Y el fuego de Dios se va a encender en tu vida. Yo no sé cuántos quieren fuego de Dios. Mire, así usted no convence a nadie. Yo quiero el fuego de Dios. Tiene que declararlo. No tiene que retroceder como retrocedieron los hermanos, porque mañana se te va a levantar un gigante y vas a estar como una estatua, ahí siendo amenazado día tras día, día tras día, día tras día amenazado, con temor, que tu esposa se va, que no se va, que viene, que no viene, que tu esposo se va, que no se va, que tus hijos salen de la droga, que no salen, amenazados por el diablo. Tiene que levantar su nombre y decirle: vicio de droga, hasta aquí has llegado, porque hay un hombre con la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso cuando uno te adora, cuando uno alaba, debe llenarse del fuego de Dios. Hay que sacarlo a patadones al diablo. No pidiéndole: por favor. ¿Qué por favor? Es un usurpador, un mentiroso, un engañador. No. Hay que sacarlo a los patadones, porque tenemos la autoridad de Dios sobre la iglesia. Tú eres un hombre de Dios. Di conmigo: yo soy un hombre de Dios. Yo soy un hombre que tiene unción. Soy una mujer que tiene unción. Tengo fuego de Dios. Decirle que está a tu lado: tengo fuego de Dios, te estoy quemando. Te estoy quemando porque está el fuego de Dios. Aleluya, está el fuego de Dios. Está el fuego del Espíritu Santo. Dale fuerte un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el que envía el fuego, es el que envía la palabra para que te levantes como un David. Que vengan los Goliat, que vengan los gigantes, que acá hay un hombre que tiene el fuego del Espíritu Santo. Porque mi pelea no lo voy a pelear con la humanidad, lo voy a pelear en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya!